En la bahía de Nápoles, bajo la sombra imponente y mediática del Vesubio, otro gigante, uno mucho más antiguo y vasto, ha comenzado a moverse. Los monitores que vigilan sus constantes vitales parpadean con una urgencia que no se veía en décadas. Los científicos, acostumbrados al lenguaje críptico de la Tierra, se enfrentan a una gramática nueva y desconcertante. El suelo se está deformando a un ritmo acelerado, la corteza terrestre se debilita y la pregunta que resuena en los laboratorios de geofísica no es si habrá una respuesta desde las profundidades, sino qué forma adoptará. El gigante dormido del Mediterráneo está abriendo los ojos, y su despertar está reescribiendo las reglas que creíamos conocer sobre la furia del planeta. Cuando pensamos en un volcán, la mente dibuja casi de inmediato la silueta cónica de una montaña. Un pico solitario escupiendo fuego y ceniza hacia el cielo. Esa imagen, aunque icónica, es una simplificación peligrosa, una fábula geológica que nos consuela con su aparente sencillez. La realidad, en el caso de los campos flegreos, es infinitamente más compleja y aterradora. Aquí no hay una montaña que escalar, no hay un cráter evidente al que asomarse. El volcán es el propio paisaje, es una vasta depresión, una caldera de más de 100 kilómetros cuadrados que abarca tierra, mar y ciudades. Municipios enteros como Pozzuoli, Bacoli y una parte significativa de la propia Nápoles no están cerca del volcán, están dentro de él. Viven y respiran sobre la tapa de una de las cámaras magmáticas más activas y peligrosas del continente europeo. Este no es un volcán, es un supervolcán. La distinción no es un mero matiz semántico, es una cuestión de escala y potencial destructivo. Un supervolcán no produce erupciones, genera cataclismos, eventos capaces de alterar el clima a nivel global, de sumir al planeta en un invierno volcánico y de redibujar la geografía a una escala que desafía la imaginación humana. Los campos flegreos, cuyo nombre en griego significa campos ardientes, no necesitan de una montaña para manifestar su poder. Su presencia es palpable en el aire. El olor a azufre que emana de la solfatara, las fumarolas que silban vapor sobrecalentado directamente desde las entrañas de la tierra, las aguas terpoles, que han sido un reclamo desde la época romana. Todo ello no son atracciones turísticas, son las válvulas de escape de una caldera colosal bajo una presión inimaginable. La caldera es el resultado de un colapso. Hace decenas de miles de años, una erupción de tal magnitud vació la cámara de magma subyacente que el techo de roca, de kilómetros de espesor, se derrumbó sobre sí mismo, creando la hondonada que hoy conforma la región. Desde entonces, este sistema no ha permanecido inactivo. Ha seguido un ciclo de acumulación y liberación de energía, un lento respirar geológico que deforma el suelo en un fenómeno conocido como bradisismo. El suelo asciende y desciende a lo largo de décadas o siglos, movido por la presión de los fluidos y el magma que se agitan muy por debajo. Los habitantes de Pozzuoli han aprendido a convivir con esta inestabilidad. Los restos del antiguo mercado romano, el Macellum, con sus columnas horadadas por moluscos marinos, son el testimonio silencioso de cómo la ciudad ha sido sumergida y elevada por el mar varias veces a lo largo de la historia, siguiendo el compás de este aliento subterráneo. Pero lo que está ocurriendo ahora es diferente. La velocidad y la naturaleza de la deformación han cambiado. Los modelos que los vulcanólogos utilizaban para predecir el comportamiento del sistema empiezan a mostrar fisuras, inconsistencias que sugieren que algo fundamental en la dinámica interna del supervolcán ha sido alterado. No se trata simplemente de la acumulación de presión, sino de la propia resistencia de la roca que la contiene. La corteza terrestre, esa barrera que nos separa de un infierno de roca fundida, podría estar perdiendo su integridad estructural. Se está volviendo más frágil, más propensa a fracturarse. Y mientras los instrumentos miden cada microseísmo, cada centímetro de elevación, cada variación en la composición química de los gases,
La verdadera naturaleza del gigante sigue siendo un enigma. Es un organismo geológico vivo, con un metabolismo propio e inescrutable. Su anatomía no se corresponde con los diagramas de los libros de texto. Es un laberinto de conductos, fallas y reservorios interconectados que se extienden bajo una de las áreas metropolitanas más densamente pobladas de Europa. Entender su fisiología es la clave para la supervivencia de millones de personas, pero el paciente se niega a revelar sus secretos. El gigante es antiguo, y su memoria está escrita en capas de ceniza y roca que narran historias de una devastación casi inconcebible. La historia humana es un parpadeo en la escala del tiempo geológico. Las civilizaciones florecen y se desmoronan sobre un escenario que consideran estable, pero que en realidad es el producto de fuerzas violentas y transformadoras. Los campos flegreos no son solo una amenaza futura, son un arquitecto del pasado, un protagonista silencioso en la crónica del planeta y de nuestra propia especie. Para comprender la magnitud de lo que duerme bajo Nápoles, es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de Roma, antes incluso de las primeras ciudades. Hace aproximadamente 39.000 años, esta región fue el epicentro de la mayor erupción volcánica ocurrida en Europa en los últimos 200.000 años, la erupción de la Ignimbrita Campaniana. No fue una erupción, fue un acto de remodelación planetaria. Se estima que más de 300 kilómetros cúbicos de magma fueron expulsados en cuestión de días, un volumen suficiente para sepultar la totalidad de la isla de Gran Bretaña bajo una capa de varios metros de ceniza. La columna eruptiva alcanzó la estratosfera, oscureciendo el sol y dispersando aerosoles de azufre por todo el hemisferio norte. El resultado fue un invierno volcánico que duró años, provocando una caída drástica de las temperaturas globales. Algunos científicos postulan una conexión directa entre este evento cataclísmico y el declive final de los neandertales en Europa. Incapaces de adaptarse a un mundo súbitamente helado y oscuro, su población, ya en una situación precaria, pudo haber recibido el golpe de gracia de un enemigo que no emanaba de una tribu rival, sino de las profundidades de la Tierra. Este evento no solo dejó una huella climática, sino que esculpió el terreno. La caldera que hoy conocemos es la cicatriz de aquella herida. La propia tierra sobre la que se asienta Nápoles está compuesta en gran parte por los materiales de esta y otras erupciones. La ciudad está, literalmente, construida con los restos de su potencial destructor. 15.000 años después de la Ignimbrita Campaniana, otro evento de gran magnitud, la erupción del tufo amarillo napolitano, volvió a sacudir la región. Aunque de menor intensidad que su predecesora, fue lo suficientemente poderosa como para definir la topografía actual de la bahía. Estas no son historias abstractas extraídas de núcleos de hielo o sedimentos marinos, son advertencias grabadas en piedra. Demuestran que el sistema de los campos flegreos es capaz de operar a un nivel de energía que trasciende la experiencia humana. Pero el gigante no solo se manifiesta en estos paroxismos milenarios. Su actividad es también más reciente y, en cierto modo, más personal. En 1538, tras un período de intensa actividad sísmica y una rápida elevación del terreno que duró décadas, la Tierra se abrió. En el transcurso de apenas una semana, una erupción creó de la nada una nueva montaña, el Monte Nuovo, un cono de escoria de más de 130 metros de altura. Fue un evento relativamente menor en la historia del volcán, pero un recordatorio brutal para los habitantes de la época de que el suelo que pisaban no era inerte. El nacimiento del Monte Nuovo demostró la capacidad del sistema para activarse en una escala de tiempo humana, para transformar el paisaje no en milenios, sino en días. Cada una de estas erupciones, desde las que alteraron el clima hasta las que simplemente añadieron una nueva colina al panorama, dejó un registro. Un registro que los científicos de hoy leen con una mezcla de fascinación y temor. Están descifrando un lenguaje de violencia,
buscando patrones, precursores, cualquier señal que les permita anticipar el próximo capítulo. Saben de lo que es capaz. Han medido la magnitud de su aliento destructivo en el pasado. Y es precisamente este conocimiento histórico lo que infunde una profunda inquietud ante los datos que están recibiendo en el presente. La historia demuestra que los campos flegreos no siguen un guión predecible. Sus períodos de calma pueden durar siglos, adormeciendo a las poblaciones en una falsa sensación de seguridad, para luego dar paso a fases de agitación con una rapidez desconcertante. El pasado es un prólogo ominoso, y los instrumentos modernos están detectando ahora una cadencia, un ritmo en el subsuelo, que tiene ecos inquietantes de los preludios de eventos pasados. La amenaza de los campos flegreos no reside en una explosión inminente y sorpresiva, sino en un proceso acumulativo, una escalada de síntomas que en conjunto dibujan un panorama de creciente inestabilidad. El término clave para entender la situación actual es bradisismo, ese fenómeno de elevación y descenso del suelo que actúa como el manómetro de la presión subterránea, y ese manómetro, ahora mismo, está en la zona roja. Entre 1982 y 1984, la región experimentó una grave crisis bradisísmica. El suelo en el centro de Pozzuoli se elevó más de 1,5 metros, acompañado de un enjambre de miles de terremotos. El pánico se apoderó de la población, y 40.000 personas fueron evacuadas temporalmente. Finalmente, la crisis amainó, el suelo comenzó a descender lentamente y una aparente normalidad regresó. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000, el ciclo se invirtió de nuevo. El suelo ha estado subiendo de forma continua, pero lo que ha puesto en alerta máxima al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia es la aceleración de este proceso en los últimos meses. La tasa de elevación ha alcanzado picos de varios centímetros por mes, un ritmo que no se observaba desde la crisis de los años 80. Cada milímetro de ascenso es el resultado de la inyección de fluidos, una mezcla de gas, vapor y posiblemente magma, en el subsuelo, deformando la roca que lo cubre como si se inflara un globo bajo un manto de asfalto. Esta deformación no es silenciosa. Va acompañada de una sismicidad incesante. No se trata de grandes terremotos destructivos, sino de lo que se conoce como un enjambre sísmico. Cientos, a veces miles, de pequeños temblores en un corto período de tiempo. Sismos de magnitud 2, 3 o 4 en la escala de Richter. Individualmente son insignificantes, pero colectivamente son el sonido de la corteza terrestre fracturándose. Son la prueba audible de que la roca está cediendo bajo la tensión. Para los residentes, esto se traduce en una banda sonora constante de crujidos, vibraciones y un estado de ansiedad permanente. Es la sensación de vivir sobre una estructura que se está debilitando, donde cada pequeño temblor podría ser el precursor de una fractura mayor. Pero los síntomas no son solo mecánicos. El aliento del volcán, su composición química, también está cambiando. Las fumarolas, esas grietas por las que el sistema libera gases desde las profundidades, están siendo monitoreadas con una precisión sin precedentes. Los sensores han detectado un aumento en el flujo de dióxido de carbono y cambios sutiles en la temperatura y la composición de los gases. Esto sugiere que el sistema se está volviendo más permeable. Las vías de escape de los gases se están abriendo, lo que podría indicar dos cosas opuestas y peligrosas. O bien la presión está encontrando una salida, aliviando el sistema, o bien una nueva masa de magma más caliente y rica en gases está ascendiendo desde mayores profundidades, recargando la cámara magmática y aumentando el potencial eruptivo. La ambigüedad de estos datos es lo que atormenta a los científicos. Cada señal puede interpretarse de múltiples maneras. La elevación del suelo podría ser causada por magma o por la ebullición de fluidos hidrotermales. El aumento de la sismicidad podría indicar que la roca se está rompiendo,
preparando el camino para una erupción, o que simplemente se está reajustando a la nueva tensión, sin llegar a un punto de ruptura. La comunidad científica está observando un cuerpo enfermo sin poder realizar una diagnosis definitiva. Poseen una cantidad abrumadora de datos en tiempo real, GPS que miden la deformación del suelo con precisión milimétrica, sismómetros que captan la más leve vibración, espectrómetros que analizan cada molécula de gas. Y sin embargo, a pesar de toda esta tecnología, el sistema sigue guardando su secreto fundamental. El conjunto de síntomas es inequívoco. El supervolcán está en un estado de agitación. Pero la causa última de esta fiebre geológica, el mecanismo exacto que la impulsa, sigue siendo objeto de un intenso debate. No es una cuestión académica, es la pieza de información que podría marcar la diferencia entre una evacuación a tiempo y una catástrofe. El verdadero motivo por el que los científicos están conmocionados, como rezan los titulares, no es simplemente la actividad del volcán. Los campos flegreos siempre han sido un sistema activo. La conmoción proviene de una revelación mucho más profunda y perturbadora. Sus modelos predictivos, las herramientas intelectuales construidas durante décadas para entender y anticipar el comportamiento del volcán, podrían estar basados en una premisa incompleta o, peor aún, errónea. La hipótesis tradicional para explicar el bradisismo se centraba en la dinámica de los fluidos. Se asumía que una intrusión de magma o un aumento en la presión de los gases y el vapor de agua en el subsuelo empujaba la corteza hacia arriba. En este modelo, la roca que sella la caldera es una barrera pasiva, un contenedor que se deforma pero que mantiene su integridad hasta que la presión interna supera su resistencia a la tracción, como un neumático que estalla al ser inflado en exceso. Sin embargo, estudios recientes, publicados en revistas científicas de primer nivel como Nature Communications, sugieren una realidad diferente y mucho más alarmante. La corteza terrestre bajo los campos flegreos no está actuando como un material elástico y resistente. En cambio, está perdiendo su fuerza. Décadas de deformaciones, de ciclos de estiramiento y contracción, junto con la actividad hidrotermal que la debilita químicamente, la han llevado a un estado de fatiga. La roca se está volviendo más quebradiza, más frágil. Esto cambia radicalmente las reglas del juego. Ya no se trata solo de cuánta presión se acumula abajo, sino de cuán débil es la tapa que la contiene. Imaginen una presa agrietada. La cantidad de agua detrás de ella sigue siendo la misma, pero la integridad de la estructura que la retiene ha disminuido. La presa podría colapsar no por un aumento repentino del nivel del agua, sino simplemente porque sus propias grietas han alcanzado un punto crítico. Este nuevo paradigma explica por qué la actividad sísmica actual es tan intensa a pesar de que la tasa de elevación del suelo es menor que en la crisis de los años 80. La corteza ya no se deforma plásticamente, se fractura. Cada pequeño terremoto es el sonido de una nueva microfisura que se abre. Una señal de que la estructura se está desintegrando desde dentro. La implicación más grave de esta teoría es que el umbral para una erupción podría ser mucho más bajo de lo que se pensaba. No haría falta una inyección masiva de magma desde las profundidades para desencadenar el desastre. Una cantidad relativamente pequeña de magma, o incluso solo la presión de los gases acumulados, podría ser suficiente para romper una corteza ya debilitada. Esto hace que la predicción sea exponencialmente más difícil. Los científicos ya no pueden limitarse a monitorear las señales de un gran ascenso magmático. Ahora tienen que evaluar la integridad estructural de kilómetros de roca enterrada, una tarea de una complejidad inmensa. Esta fractura en el modelo ha generado un intenso debate en la comunidad vulcanológica. Algunos se aferran a las teorías basadas en la presión de los fluidos, mientras que otros argumentan que el modelo de la corteza debilitada es el único que encaja con la totalidad de los datos. No es una simple disputa académica.
La estrategia de mitigación de riesgos y los planes de evacuación dependen crucialmente de cuál de estos escenarios es el correcto. Si el problema es una gran intrusión de magma, las señales precursoras, como terremotos más profundos y cambios químicos más pronunciados, podrían ser más claras y dar más tiempo de aviso. Si el problema es una falla estructural de la corteza, la erupción podría ser más súbita, con precursores más sutiles y un tiempo de reacción mucho menor. Los científicos se enfrentan a la posibilidad de que el gigante no necesite dar un rugido de advertencia antes de atacar. Un simple estiramiento, una fractura en el lugar equivocado, podría ser suficiente para iniciar una reacción en cadena. Están en una carrera contra el tiempo, no solo para monitorear el volcán, sino para redefinir su comprensión fundamental del mismo, sabiendo que cada día que pasa, la estructura sobre la que se asienta una de las cunas de la civilización occidental se vuelve un poco más frágil. Mientras los geofísicos debaten sobre la elasticidad de la corteza y la composición isotópica de los gases, la vida en Pozzuoli, Bacoli y los barrios occidentales de Nápoles continúa con una normalidad tensa, casi desafiante. Para los 360.000 habitantes de la zona rosa, el área de máximo riesgo que requeriría una evacuación total, el peligro volcánico no es una noticia de última hora, es el fundamento de su existencia. Es el olor a azufre al abrir la ventana por la mañana, las noticias locales que informan del último enjambre sísmico como si fuera el pronóstico del tiempo, las grietas en las paredes de edificios centenarios que son tanto un recordatorio del pasado como una advertencia del futuro. Esta convivencia con el riesgo ha forjado una psicología colectiva única, una mezcla de fatalismo, resiliencia y una profunda conexión con una tierra que es a la vez fértil y letal. La historia es visible en cada esquina. El ya mencionado Macellum de Pozzuoli no es solo una ruina arqueológica, es un sismógrafo de piedra que ha registrado el pulso del volcán durante 2 milenios. Los pescadores locales saben que cuando el muelle parece subir o bajar, no es el mar el que cambia de nivel, es la tierra la que se mueve bajo sus pies. Esta conciencia, sin embargo, no siempre se traduce en una preparación activa. Existe un plan de evacuación oficial, un documento complejo que divide el territorio en zonas de riesgo y establece protocolos de actuación. Sobre el papel, es un modelo de planificación. Contempla la evacuación de cientos de miles de personas en un plazo de 72 horas, utilizando una combinación de transporte público y privado hacia regiones hermanadas en toda Italia. Pero la realidad logística de tal operación es abrumadora. Las calles estrechas, la densidad de población y la posibilidad muy real de que el pánico bloquee las rutas de escape son factores que los planes no siempre pueden modelar. La pregunta que flota en el aire no es si el plan existe, sino si es ejecutable en el caos de una crisis real. ¿Cómo se convence a cientos de miles de personas de que abandonen sus hogares basándose en datos probabilísticos y modelos científicos que admiten un alto grado de incertidumbre? ¿Qué ocurre si se emite una orden de evacuación y no pasa nada, erosionando la confianza pública para la próxima vez? La crisis de los años 80 sirve como un precedente ambiguo. La evacuación se llevó a cabo, pero la erupción nunca llegó. Muchos residentes perdieron sus trabajos y sus hogares, y el tejido social de la ciudad tardó años en recuperarse. Ese recuerdo crea una resistencia, una inercia a la hora de tomar medidas drásticas. La amenaza se ha normalizado hasta tal punto que para muchos es preferible el riesgo conocido de quedarse que la certeza del trastorno de una evacuación. La relación de la gente con la tierra es visceral. Los campos flegreos han proporcionado suelos increíblemente fértiles, aguas termales curativas y paisajes de una belleza sobrecogedora. Han sido la cuna de mitos y leyendas, el lugar donde los antiguos romanos creían que se encontraba la entrada al inframundo. Esta dualidad de paraíso y averno define la identidad de la región. Abandonarla no es solo una cuestión logística,
Es un acto de desarraigo cultural, y así la vida transcurre en una suerte de disonancia cognitiva. Se abren nuevos negocios, se construyen casas, los niños juegan en plazas que son, en realidad, cráteres volcánicos extintos. La amenaza es omnipresente, pero, al mismo tiempo, invisible. Es un pacto no escrito con la incertidumbre, una apuesta diaria a que la historia, con toda su furia, no elegirá este día para repetirse. Los científicos miran sus instrumentos, los políticos revisan sus planes y la gente común mira al suelo, ese mismo suelo que se eleva y tiembla, y simplemente espera. La tensión no reside únicamente en la presión que se acumula a kilómetros de profundidad, sino en la frágil calma de una sociedad que ha aprendido a bailar al borde de un abismo, sin saber nunca cuándo la música se detendrá.